Señor Álvaro Hernán Prada, buenas tardes, bienvenido a quienique.com. ¿Cómo está? Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para usted y para todos los seguidores de quienique.com. Muchas gracias. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué reflexión hace usted después de la decisión de la Corte de mantener la investigación en dicha corporación? La primera reflexión es tal vez que hay un ánimo político y no jurídico del magistrado oponente, del magistrado Reyes, que entra en una contradicción de lo que él mismo había afirmado días atrás con el proceso del presidente Álvaro Uribe. Entonces, pues, le quedan a uno esas preocupaciones sobre la administración de justicia, aunque, déjeme decir lo siguiente, en esa primera reflexión también debo advertir que un sector de la Corte obró en estricto derecho. 3 honorables magistrados de esa sala que la componen 6, pero una magistrada no participa porque está declarada impedida. De 5, 3 magistrados se apartaron de la decisión de la ponencia de Reyes y dejaron un salvamento de voto que, para decirlo en palabras sencillas, es un documento donde explican por qué se apartan de la votación de la ponencia mayoritaria y dejan clarísimo que, que no hay fundamento jurídico en la teoría del magistrado Reyes y que, por el contrario, viola mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al juez natural, y desconoce un principio general del derecho como que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Entonces, me lleva, digamos, a una reflexión mayor. Y he venido diciendo, nosotros no podemos tolerar en Colombia un sistema de justicia donde se castigue al que quiere decir la verdad, al que quiere aportar la verdad a la administración de justicia, al que es capaz de denunciar, y que por el contrario se premie al opresor, al agresor o al criminal incluso, porque hemos visto congresistas que son criminales de lesa humanidad. Entonces, creo que ahí hay una reflexión que hacer. Más, cuando estamos viendo en estos 2 meses y medio que llevamos de paros y de bloqueos, violencia en muchas regiones, donde incluso han matado civiles y policías y algunos jueces, pese que a las personas que han participado en esos delitos han sido capturadas en flagrancia, no, no están en la cárcel, los han dejado libres. Yo creo que hay una falla en el sistema de justicia y eso no lo podemos tolerar, porque hoy es Prada o Uribe, pero mañana puede ser cualquiera de los seguidores de quién y qué, cualquier colombiano. Es más, muchas personas se han comunicado y han dicho, a mí me ha pasado lo mismo, pero no han tenido la posibilidad de visibilizarlo. Yo voy a recorrer las regiones del país y voy a hablar y voy a atender, por supuesto, a quien haya sentido que se le violaron los derechos, que se le vulneraron sus derechos como a mí, que no tuvo garantías y que por persecución de pronto están en la cárcel. Usted hablaba en parte de su respuesta en la verdad, en quién quiere decir la verdad. ¿Cuál es su verdad con relación a este escenario que se presenta en la actualidad? Entonces hagamos una contextualización de por qué yo estoy en este proceso. En el 2012, el expresidente Álvaro Uribe denuncia por manipulación o por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda. Y eso se da por una cantidad de versiones que le han llegado a los abogados del presidente. En el 2018, es decir, años después, en febrero, para ser exacto, más o menos en la fecha, la Corte decide archivar el proceso contra el presidente Uribe y el magistrado oponente compulsa copias para que investiguen al denunciante, es decir, al expresidente Álvaro Uribe. Entonces salen los medios de comunicación esta situación y unos días después, 4 o 5 días después, me abordan en Neiva un señor que dice ser amigo de otro que en algún momento había tenido que
decir cosas en la Administración de Justicia sobre el presidente Uribe o su familia. Y según quería contar la verdad en un video y me pedían a mí recibir el video y entregárselo a los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Esa fue mi participación. Entonces yo no veo cómo, por tratar de aportarle verdad a la Administración de Justicia, termine uno en esto. ¿Y qué es esto? Un proceso que ha tenido muchas irregularidades, pero que pese a las irregularidades, yo duré 3 años en la Corte, creyendo en la Corte y esperando que se hiciera justicia, que me exoneraran de responsabilidad penal alguna para mostrársela a mi familia, que esto es una carga que yo llevo, pero no la llevo sola. La familia sufre y mis amigos, las personas cercanas, los votantes, los colombianos en general, porque yo estoy en la actividad política. Y pues obviamente para mí es importantísimo esa exoneración de responsabilidad. Así que, pues lamento que esté pasando esto. Yo, por qué termino renunciando? Cuando se da la definición que llaman de la situación jurídica, tanto del presidente Álvaro Uribe Vélez como la mía, a él lo privan de la libertad y no puede ejercer su derecho, entonces, de defensa libre, entonces renuncia. Y la misma sala de instrucción, el mismo magistrado Reyes y todos unánimemente firman y deciden enviarlo a la jurisdicción ordinaria, porque ya no tienen competencia sobre él. Resulta que yo decido quedarme en la corte y digo, la corte ahí cambia la calificación que inicialmente tenía. Le habían dicho unas cosas, se había dado cuenta que así no era, que en realidad ahí no hay nada. Sin embargo, me dejan una posible complicidad del presidente Uribe en eso que dicen manipulación de testigos. Entonces yo digo, bueno, si la Corte tiene una duda, yo tengo la posibilidad de que se soliciten unas pruebas y en esas pruebas le dé certeza a la Corte, ya no tenga duda alguna, le dé certeza de que soy inocente. Y le solicito practicar 15 pruebas. Y resulta que la Corte, sorpresivamente, el magistrado Reyes no me acepta practicar las 15 pruebas. ¿Por qué no le acepta esas 15 pruebas según el señor Reyes? Eso lo he estado todavía, digamos que, preguntando. Yo pregunto a través de los medios de comunicación porque no le puedo preguntar a él directamente. Lo que sí hice para, para responder a su negativa fue presentarle lo que se llama un recurso de reposición. ¿Qué significa eso? Ante la misma sala, ante el mismo magistrado, le digo, oiga, reconsidere esto, porque si usted tiene una duda y yo le estoy diciendo que esto le aporta certeza, se debe a que esta prueba le va a dar certeza en esto, esta otra es importante para esto, y le relaciono en un documento jurídicamente muy bien presentado con el doctor Mestre, que es mi abogado. Y resulta que a mí curiosamente voy a contar lo siguiente, una anécdota. El doctor Mestre me dice, veo a la corte como con afán. De pronto no le van a aceptar las 15 pruebas, yo creo que van a aceptar 10. Y resulta que no nos aceptó ninguna. Entonces, pues me preocupó mucho porque ¿cómo se defiende uno si no le aceptan las pruebas? ¿Qué se suponía o qué se puede dejar ver de la respuesta del doctor Reyes y de la sala? Que dijeron que en una etapa posterior se podrían presentar pruebas si se requería. Eso es cierto, pero yo no merezco estar en una etapa posterior. Una etapa posterior es la etapa de juicio y la etapa posterior al juicio lo precede una acusación. ¿Por qué me va a acusar si yo soy inocente? ¿Por qué no acepta las pruebas de una vez para dar certeza y que no tenga que acusarme, sino precluir en mi favor? Pues había también otro rumor que lo voy a contar acá. Porque además en su momento, cuando renuncié, lo dije. El rumor entre algunas personas que circulan por la corte, abogados, en fin, decían que lo que se pretendía en la sala de instrucción por parte del doctor Reyes era acusarme para enviar un mensaje al proceso del expresidente Álvaro Uribe
que hoy está pendiente de una audiencia para que la juez que le correspondió acepte o no la solicitud que ha hecho la Fiscalía de precluir en favor del presidente Uribe. Y eso me pareció muy grave. Sin embargo, pues no tengo cómo probarlo. ¿Qué, qué sucede con esa versión? Que se suma a las otras, digamos, irregularidades del proceso. El proceso, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, me lo ocultaron en su momento, me llevaron a indagatoria sin poder contradecir los testimonios donde nos habían supuestamente nombrado, las interceptaciones fueron ilegales, en fin. Pero, sobre todo, el no recibirme las pruebas, el no practicar las pruebas. Eso sí me parece es absolutamente increíble. Yo presento además una nulidad y la nulidad no la resuelven. Dice que la nulidad la va a resolver cuando califique, es decir, cuando decida si me acusa o no. Y entonces presento una tutela que tiene un término para cualquier ciudadano de 10 días. Y duré 2 meses antes de renunciar esperando que la tutela, que algo dijeran de la tutela. Después de renunciar hace poco, eh, la rechazaron. ¿Qué pretendía la tutela? Que la corte, que la sala de instrucción, que el doctor Reyes me permitiera practicar esas pruebas. Es que es lo más ilógico del mundo, no es fácil. El derecho es, digamos, de lógica y esto no lo entiendo fácil. Entonces terminó el doctor Reyes haciéndome renunciar a mi curul, que había ganado con esfuerzo y donde estaba haciendo un trabajo por mi departamento, pero también por otras regiones, que estaba adelantando eh, gestiones en diferentes lugares para tratar, entre otras cosas, de salir de esta pandemia y buscar una reactivación económica de muchos sectores, más la actividad propia legislativa que teníamos en el Congreso. Decidí buscar que la justicia ordinaria, que había avanzado en el caso del presidente Uribe, recibiera el proceso y obviamente eh, pudiéramos mostrar esa exoneración de responsabilidad a los colombianos. Usted hablaba en varias entrevistas de que hay un trasfondo político. ¿Por dónde cree que va esas decisiones? Hay un tema también de elecciones que se aproximan, es un tema partidista, es un tema de pensamientos opuestos al uribismo. ¿Cómo lo lee usted en ese aspecto? Indiscutiblemente, hay varias personas del Centro Democrático que han sido objeto de persecución política. Yo celebro, por ejemplo, que hayan por fin archivado la investigación contra el hijo de Oscar Iván Zuluaga por lo del hacker, pero duró 7 años esperando. Y ahí pues hubo una cantidad de situaciones para impedir que Oscar Iván Zuluaga fuera presidente de Colombia. Ahora lo de Luis Alfonso, lo de Luis Alfredo Ramos, o Luis Alfonso Hoyos también, que duró un poco de tiempo esperando hasta que por fin le dijeron que era inocente. Entonces, indiscutiblemente ha habido unos procesos donde se deja ver fácilmente que hay una persecución a algunos miembros del Centro Democrático. Y lo del magistrado Reyes, pues le veo sí un afán de proteger, no sé si a un sector o a una persona, pero lo voy a mencionar, al senador Iván Cepeda. ¿Por qué lo digo? Porque en estas 77 páginas de la decisión, donde retienen el proceso mío, dice que una de las diferencias mías con el presidente Uribe es que yo escribí una columna sobre Iván Cepeda y lo agredí, porque en esa columna yo digo que Iván Cepeda es senador de las FARC y que había estado de cárcel en cárcel buscando testimonios contra el presidente Uribe. Esto lo digo porque estoy convencido de eso. Es mi íntima convicción. Además de la convicción, ¿tiene pruebas para mostrar con respecto a la acusación también a Iván Cepeda de que hay una fabricación o una búsqueda de testigos para desfavorecer o dañar a Álvaro Uribe y a su equipo? Claro, las tengo y las he presentado a la corte porque hay un proceso allá también por eso. Iván Cepeda me denunció penalmente y entonces yo tuve que aportar en ese proceso las pruebas.
Pero le veo un afán, y ahora recuerdo cómo en una audiencia, cuando le pregunta a mi abogado sobre un chat entre Monsalve y él, y dice que va a contestar y el magistrado se anticipa a la respuesta y le advierte, ojo, porque si contesta se puede autoincriminar. Entonces salió en la defensa, eso creó muchas dudas en quienes vimos esa respuesta del magistrado. Después Iván Cepeda entonces no respondió, dijo que no respondía y salió después diciendo que se le había caído el celular y se había dañado no sé qué cosa, la memoria o algo así. Lo cierto es que veo una cercanía, un afán de protección del magistrado Reyes con el senador Iván Cepeda. En términos de tiempo, ¿cuándo cree, según su posición, esto podría llegar a feliz término para usted y para su familia? Pues fíjese, cuando arrancó este proceso me dijeron, no, pero inclusive los abogados dijeron, bueno, no, no puede ser, no lo van a llevar nunca a una indagatoria. Pero como nunca tuvimos la oportunidad de una versión libre, lo primero que fui a la corte fue precisamente la indagatoria, que también se constituye en un medio de prueba. Entonces, por eso le aporté también a la Corte Suprema elementos probatorios que demuestran mi inocencia. Y bueno, a lo que iba es que me llevaron a la indagatoria. Después de la indagatoria, me acuerdo mucho que fue muy seguida con la del presidente Álvaro Uribe, incluso con la indagatoria de él, tal vez en una rueda de prensa el presidente dijo, lo de Álvaro Hernán Prada quedó muy claro, yo me imagino que lo van a desvincular de este proceso ya, mañana o alguna cosa así. Y sin embargo, no me desvincularon ni con la de él ni con la mía. Y me dejaron. Luego me dijeron, no, pero aquí seguramente ahora sí van a precluir en cualquier momento en su favor. Mire a dónde vamos. No solamente no han precluido, sino que no me han permitido defenderme. Y ahora, cuando la justicia ordinaria ya tiene resuelto el caso, por lo menos en la parte instructora, en la parte investigativa, la fiscalía que ha dicho, Álvaro Uribe es inocente, le presentó una solicitud de preclusión en su favor a la juez. ¿Qué significa eso para mí? Que yo también soy inocente. Y para aclarárselo a los colombianos, a los seguidores de Quién y Qué, es muy fácil. La vinculación que tengo en este caso, que es por una posible complicidad, significa que no hay un delito autónomo, que lo mío es accesorio a una conducta en el caso del presidente Álvaro Uribe. Y si allá determinaron que el presidente es inocente, como estoy seguro que lo es porque conozco también el caso, pues obviamente no puede haber complicidad de un caso de inocencia, llamémoslo así, para decirlo fácilmente, por lo que ya está resuelto. Entonces yo dije, bueno, pues voy a renunciar, pero voy a tener rápidamente esa exoneración que he buscado en la Corte durante más de 3 años y que para mí ha sido, de verdad, yo he dicho, como cargar un piano en mis hombros, me duele y me ha hecho mucho daño. Entonces, espero, hoy he presentado un recurso de reposición ante la misma sala para que los magistrados reflexionen frente a lo que ha sucedido. Es muy probable que lo hagan. Yo tengo fe, porque la contradicción en la que ellos mismos cayeron fue evidente. Y hay en ese documento de salvamento de voto muchos elementos jurídicos que deben tener en cuenta para que no actúen a la ligera, porque al final no me hacen daño solo a mí, le hacen daño a la reputación, a la credibilidad de las instituciones, de la misma Corte Suprema. Yo tengo que resaltar nuevamente la posición de los 3 magistrados que obraron en derecho. Ellos también, con argumentación jurídica, me imagino que deben estar pendientes de que si hay un recurso, se reflexione internamente y se pueda decidir tranquilamente. Una de las cosas que decían los magistrados en el salvamento de voto es que hay una identidad
fáctica y normativa, es decir, en los hechos y en las normas entre el caso del presidente Uribe y el mío. Y ambos éramos congresistas, ambos estábamos en campaña. ¿Por qué la Corte decide dejar el proceso del presidente Uribe ir a la justicia ordinaria y en el caso mío no? ¿Dónde está el derecho a la igualdad? ¿Dónde está el principio general del derecho que lo accesorio corre la suerte de lo principal? Una pregunta que me hago con respecto a esto es, ¿hay acusación de lado y lado de fabricación y manipulación de testigos? ¿Qué tan común es esto en las defensas en Colombia? No tengo, digamos, estadísticamente, digamos, un dato para decirle, se presenta con esta frecuencia. Lo que sí veo y lo que sí he visto en realidad es que aquí hay un sector donde ha estado buscando llegar al poder y ha estado buscando llegar al poder por medio, digamos, ahí sí de como hacían las guerrillas, combinando todas las formas de lucha. Y ahí hay empresarios, y hay políticos, y hay jueces, y hay medios, y hay, bueno, hay una cantidad de circunstancias que rodean ese interés. Y la persona que de alguna forma han visto como la pared, como el bloque, para que ese sector de, llamémoslo así, de socialismo extremo llegue a Colombia, es el bloqueo, la pared ha sido lo que representa el expresidente Álvaro Uribe. Y por eso, indiscutiblemente, han buscado deteriorar la imagen y hasta llegar a meterlo en la cárcel, como efectivamente lo lograron, así fuera temporal. Usted ahora mencionaba a su familia y a su círculo más cercano. ¿Cómo lo vive? Muy duro, muy difícil. Eh, Mi esposa y yo tenemos dos pares de mellizos, de 7 añitos y de 5 añitos, y ellos son muy pequeños digamos, para entender lo que está pasando, pero tienen una percepción obviamente de que algo ocurre y que hay preocupación y que de pronto mi esposa, que como ser humano, pues se preocupa y se le salen las lágrimas, entonces eso por supuesto que lastima. Una pregunta quizás en todo este entorno es cómo se defiende un representante a la Cámara, un congresista, un senador, de dónde salen los recursos, cómo ubica el mejor abogado para llevar este proceso. Pues de alguna forma, eh, y voy a decir lo siguiente, yo no sabía no sabía cuánto cobraba un abogado. Yo soy abogado, pero nunca, digamos, no estuve en el litigio y menos en el litigio penal. Entonces, yo no sabía. Y cuando tuve que eh, inicialmente buscar un abogado, tengo que agradecer, por ejemplo, que el doctor Víctor Mosquera me facilitó bueno, esta defensa eh, casi que sin cobrarme un peso. Fue muy poco. Y después, cuando decido quedarme en la corte, yo debo, agradeciendo al doctor Víctor, decido también eh, cambiar mi defensa, porque el doctor Víctor Mosquera además iba a estar más en el tema internacional, que es su fuerte, donde nos ha ayudado inmensamente, y hablo con una persona de toda la reputación, que es el doctor José Fernando Mestre, director de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, y tengo, digamos, a mi favor, que lo conocí hace bastantes años, hace más de 20 años, cuando estábamos en la universidad, y, y guardábamos amistad con él, con su familia, y pudimos llegar, digamos, a un acuerdo donde obviamente pues el esfuerzo principal lo hago yo para poder de todas maneras obtener la defensa. ¿El Centro Democrático también aporta en esa defensa o la hace usted a título personal y todo corre por su cuenta? El Centro Democrático me ayuda, me acompaña, eh, opina, si se quiere, el partido ha sido solidario conmigo porque además conocen el caso, conocen lo que pasó desde el primer momento y han seguido esta injusticia, yo creo que con dolor también, pero obviamente el tema de la defensa y
todas estas cosas, pues el esfuerzo grande nos toca hacernos a nosotros. En su rol como congresista, ¿hacia dónde está enfocando sus esfuerzos? ¿Qué está buscando para cambiar este escenario tan difícil para el país? Por un lado, yo venía diciendo, hay que entender una nueva realidad en Colombia, una nueva realidad, unos jóvenes que tienen unas aspiraciones distintas, que ya no es la misma situación la que vivimos hoy a la que se vivía en las elecciones anteriores. Hoy el país está pensando cómo salimos de esta pandemia, de esta pospandemia, cómo generamos empleo, cómo le damos oportunidades a tantos jóvenes que lo reclaman. Y hay que sintonizarnos con esa nueva realidad. Hay que generar, por supuesto, a través de la educación y del acceso al conocimiento, de la tecnología, oportunidades de generación con innovación, con creatividad. Aquí tenemos muchas personas muy valiosas y yo creo que ahí hay un camino por recorrer. Igualmente, pues por supuesto que tenemos otra cantidad de problemas. Tenemos que recuperar nuevamente la seguridad que es un valor democrático y que no es pertenencia de un sector político o de otro, sino que nos da tranquilidad a todos los colombianos. Tenemos que avanzar en ese propósito y tenemos que, por supuesto, recuperar la justicia. La justicia y la seguridad fueron pilares fundamentales cuando se desarrolló el Estado moderno, todos los Estados modernos. Por qué se agruparon y por qué comenzaron a crear las instituciones? Porque sintieron la necesidad básicamente de contar con un Estado que le dé garantías, que administre la justicia y que proteja además sus derechos. Y ahora tenemos, fíjese, esa circunstancia donde la seguridad la estamos nuevamente perdiendo por muchas circunstancias, pero sobre todo por el crecimiento del narcotráfico a través de los cultivos ilícitos y de cómo se dio en el gobierno, básicamente en el gobierno anterior, pero también la justicia. Lo que yo vivo hoy, como lo dije al principio, es una situación que me permite es tener una bandera. Yo creo profundamente en Dios. Y yo digo, si esto me ha pasado, me han preguntado si me arrepiento de haber renunciado. Yo digo, no, pues ya renuncié. Yo lo que creo es que todo ocurre por algo en la vida. Y si esto me ocurrió a mí, debe ser porque debo coger la bandera de la lucha contra la injusticia y de una reforma estructural de la justicia que nos saque de ese 95% de impunidad, que permita la resolución de conflictos entre particulares mucho más ágil, mucho más rápido, que eso también va a estimular la inversión extranjera, que cuando vienen acá y ven los indicadores, por ejemplo, de Doing Business, uno de los problemas que tenemos es que aquí no se resuelven rápido los conflictos y el acceso del colombiano a la administración de justicia. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Se necesitan más jueces, se necesitan más capacidad técnica, se necesita, digamos, hacer una reforma en realidad estructural del sistema de justicia que toque en todos los niveles y que podamos encontrar en todos los niveles que damos ejemplo. ¿Hay algún proyecto desde el partido para eso específicamente, reforma a la justicia, acercamiento a la justicia a los ciudadanos y que se dé respuesta más rápida a los problemas? Sí, nosotros hemos venido trabajando, incluso desde el gobierno anterior. Yo creo que perdimos una oportunidad, se lo manifestamos a la ministra de Justicia cuando llegamos en el gobierno del presidente Iván Duque, pero perdimos la oportunidad de hacer esa reforma a la justicia. Yo creo que una reforma estructural, una reforma que toque intereses, es importante hacerla en el primer año, con capital político, para poder de alguna manera garantizar el éxito en el trámite. Y la ministra no la presentó, el gobierno no la presentó. Yo, al igual que otros colegas, lamentamos profundamente, pero hemos venido trabajando y yo creo que en algún momento se tiene que dar, ojalá, hablando con otras organizaciones políticas, con otros partidos que también están claros en que es una necesidad reformar la justicia. Y no solamente reformar la justicia, tenemos que hacer ajustes en la estructura del Estado. Yo creo que es importante y nosotros hemos venido trabajando también en un borrador de un referendo que toque la estructura
no solamente la justicia, sino la estructura administrativa en Colombia y que podamos de alguna forma irnos conectando con esa nueva realidad que muchos jóvenes y que muchos colombianos esperan. Señor Prada, muchas gracias por estar con quienique.com. Muchas gracias, Alejandro. Para mí ha sido un placer. Espero que cuando pase esta pandemia y disminuya el riesgo lo podamos hacer de forma personal. Muchas gracias a Quienique.